Momento de compartir la columna de todos los viernes, Un Mundo en Crisis. Fabián Harari, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Todo muy bien. Bueno, parece que ahora además me ven, lo cual es una desgracia para mí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, no solo nosotros íbamos a proponer nuestro ridículo ante el oyente. Sí. Tenías que estar vos también acompañándonos. Así parece, así parece. Hay algo muy interesante bueno, yo había preparado la columna para hablar de Brasil y hablar de Bolivia, pero hay un agregado que hay que hacer porque ayer Alberto no tuvo mejor idea que hacer una cadena nacional y algo hay que decir. Y hay un punto en el que, bueno, hay que hacer cierta autorreferencia, aunque no quede bien. Y es que nosotros habíamos titulado una de nuestras columnas, de la cual no pudimos desarrollar mucho, llamada Presidencia y Fascismo. Hablamos un poquito de fascismo, pero no hablamos del otro título, que era Presidencia. Uh-huh. Y en realidad lo que se iba a plantear en esa columna es la presidencia de ¿quién? De Alberto. En realidad yo iba a plantear la idea de la presidencia de Alberto y la presidencia de lo que se suele conocer como la izquierda en Argentina, que es el trotskismo. Así que actúan presidentemente, y eso tenía que ver con que incluso retrocedieron las encuestas por detrás de Gómez Centurión, ¿no? Hablamos de la izquierda en ese caso, ¿no? ¿Cómo? Hablamos de la izquierda en ese caso. Hablamos de lo que se llama la izquierda, lo que se llama el trotskismo, ¿no? Básicamente el FITU. Pero bueno, al margen de eso, la presidencia central tenía que ver con Alberto, y lo que vimos en el discurso de hoy, y en realidad en los días de hoy, es la terrible presidencia. Ya le fueron copando todos los ministerios, y lo que le quedaba era el Ministerio de Justicia, que era el vínculo que tenía Lozardo con Comodoro Pi. Lozardo era una mujer con vínculo con Comodoro Pi, y era una albertista de pura cepa. Lozardo renunció y pusieron nada menos que al hijo de Carlos Soria, que más allá de lo que haya votado la hermana votó por el desafuero adebido, es un kirchnerista. Y le van copando los ministerios, y realmente el discurso de ayer fue lamentable. Recordemos el mismo día, Bernie se había despachado con todo contra Sabrina Frederick, sí. que Sabrina Frederick y Santiago Cafiero son los dos albertistas puros, digamos, que quedan en ese gabinete. Uno podría pensar en Guzmán, Culfas, como dos ministros menos de la cámpora, digamos, menos cristinistas puros y más mediadores, ¿no? Pero los dos puros albertistas que hay, que le responden a él, son Sabrina Frederick y Santiago Cafiero, ambos dos apuntados por el kirchnerismo para volar en cualquier momento. Yo creo que después de que vuele Sabrina Frederick, el lugar de Alberto va a ser muy endeble. Si la crisis se desarrolla, yo no sé si Alberto no va a pegar un portazo. Ajá. Pero bueno, era simplemente para señalar esto, y efectivamente lo que uno ve en el discurso de él es su completa presidencia. Si todo lo que dijo es: no hay vacunas. Sí, ya sabemos que no hay vacunas, Alberto. ¿Qué vas a hacer? Es decir, ¿cómo vas a proteger a la población de no terminar como dos países que vamos a ver ahora, como son Brasil y Bolivia? La idea de discutir estos dos casos es porque es muy interesante su relación con la Argentina. Su relación por dos motivos. Primero, porque acá todo el mundo está pendiente de lo que está pasando allá en función de la justicia y el lawfare, ¿no? En el caso de Bolivia, Evo Morales emprendió contra la expresidenta Yanine Áñez y en principio 3 de sus ministros, 5 de sus ministros, acusándolos de sedición, terrorismo y conspiración a partir de una diputada, Lidia Patti, del MAS. Con esto todo el mundo dice, bueno, están yendo por los golpistas, etcétera, etcétera. Bueno, si uno, en realidad lo que hay que mirar acá, en el caso de Bolivia y también en el caso de Brasil, no es lo que está pasando en tribunales, sino lo que está pasando fuera de tribunales. Mejor dicho, a quienes no citaron.
Por ejemplo, ¿por qué el tribunal no citó al principal, eh, digamos, la principal figura del nuevo gobierno o de ese fenómeno de renuncia de Evo Morales, que fue eh, Luis Fernando Camacho? Fernando Camacho es quien entró al Palacio del Quemado con la Biblia en la mano. Entonces uno diría, bueno, o sea, hay algún protagonista de este episodio es ese. ¿Por qué no se lo juzga? Bueno, Camacho acaba de ganar por escándalo su departamento, que es Santa Cruz, en las últimas elecciones. No va ya a segunda vuelta, es uno de los pocos que no va a segunda vuelta. Eh, pero además tenemos el mismo caso de el ex ministro de Obras Públicas de Yanin Áñez, Iván Arias, que se postuló para la alcaldía de La Paz. ¿Mm? Y sacó el 48% de los votos, ganándole al candidato de Evo Morales, que era César Dockweiler, que había sido director de la empresa pública de teléfonos, de teleféricos, hasta su renuncia, bueno, hasta la renuncia del 2019, pero es decir, un director de una empresa pública de Evo Morales contra ¿cómo se llama? El ministro de Obras Públicas del gobierno pasado, gana el ministro de Áñez en La Paz. Este ex ministro, tampoco fue citado por los tribunales, ¿no? Igual que Camacho. Bien, ¿por qué fue citada Áñez? Y bueno, porque salió tercera en su distrito. Ujú. Pero vamos más aún, porque si él quisiera, digamos, enjuiciar a todos los que participaron de lo que él llama el golpe, entonces tendría que poner presos a todos los legisladores de su propio partido que avalaron al nuevo gobierno y que le dieron legitimidad al nuevo gobierno, incluso firmaron la legitimidad del nuevo gobierno para llamar a elecciones. Recordemos la foto entre Eva Kopa y Yanin Áñez. Bueno, evidentemente todo eso no va a ser así, es decir, Evo no llama a comparecer a ningún miembro de su partido. Pero también debería llevar a los tribunales a la COB, a la Central Obrera Boliviana, porque le pidió la renuncia. Pero además debería llevar a la cárcel a todos los movimientos sociales que se manifestaron contra el fraude de Evo Morales y contra el ajuste que llevaba adelante Evo Morales el día que Evo Morales renunció. Eso tampoco se hace. Pero vayamos un punto más. ¿Por qué no lleva presa a Eva Kopa? Que recordemos quién era Eva Kopa, presidenta de la Cámara del Senado, una de las que firmó específicamente la legitimidad del nuevo gobierno. Bueno, Eva Kopa es muy interesante, rompió con el MAS hace poco, es decir, antes de las elecciones, y se presentó con un partido propio. ¿Dónde se presentó? En el Alto. ¿Sí? El Alto es el bastión político más importante de Bolivia, bastión histórico del MAS. Bueno, Eva Kopa, por fuera del MAS, sacó el 67% de los votos y el MAS en el Alto no llegó ni siquiera al 20%. Junto con la ruptura de Eva Kopa, rompió con Evo Morales un movimiento histórico del MAS, un movimiento de mujeres histórico del MAS que se llama Bartolina Sisa. Es decir, lo que no vemos es cómo Evo tuvo unas elecciones muy malas. ¿Sí? Ganó solamente 4 gobernaciones de 9, cuando había ganado en la última elección 5 gobernaciones o 6 gobernaciones de 9, de acuerdo a la elección en la que estemos. Esta es su peor elección, con estas cuestiones que estoy comentando. Y después, en 4 departamentos, ganaron candidatos que rompieron con el MAS. Se hicieron una especie de congresos internos en cada uno de los departamentos. El candidato que quería imponer Evo Morales no salió. Evo lo quiso imponer igual, entonces ese sector rompió con el MAS y se presentó solo. Y en 4 gobernaciones esos candidatos le ganaron al MAS. Con lo cual lo que tenemos ahí es
completo, digamos, una desagregación, un derrumbe del partido de Evo Morales. Y digamos, esta cárcel a esta perejil, que es Áñez, sus ministros y algunos ex militares, tiene que ver justamente, por un lado, por tratar de repuntar en las encuestas, poniendo preso a un cadáver político, pero el otro elemento, esto es muy importante, es una amenaza velada al resto, una amenaza a Camacho. La idea es, bueno, en algún momento podemos ir por Camacho. Realmente si irían por Camacho tendrían ya mismo el levantamiento por toda Santa Cruz, pero también tendrían una forma de disciplinar, esto es una forma de disciplinar no solo a los que se fueron, sino a los que todavía están y pueden romper. Entonces, esta cuestión del uso de la justicia para encarcelar opositores tiene que ver con esto. Y es también interesante explicar, bueno, yo ya dije, si empezamos a mirar todos los que participaron, nos damos cuenta que ese golpe no existió. Que Evo Morales renunció por una movilización masiva en su contra que él no podía sostener. Obviamente, bueno, después aparece Áñez, ¿sí? Igual que aquí, luego de la Rúa aparece Duhalde. Pero Áñez justamente no fue una de las que, digamos, impulsó el movimiento en su contra. Simplemente el poder le vino a las manos porque nadie lo quiso agarrar. Recordemos que el MAS tenía una sucesión para poder reemplazar a Evo Morales. Nadie se postuló para suceder a Evo Morales, aunque nadie abandonó el poder legislativo. Es decir, los senadores y los diputados no renunciaron, siguieron ahí, siguieron legislando, siguieron gobernando. Lo que decía es, también es interesante, no por qué se la juzga, sino por qué no se la juzga a Áñez. A Áñez no se la juzga por la masacre de Sencata y Sacaba, digamos, luego de la toma del poder. ¿Y por qué no se la juzga por eso? No se la juzga por eso porque si se la juzga por esa masacre, habría que juzgar también a Evo Morales por gran parte de las masacres que tuvo él en su gobierno, incluyendo la más importante, que es la de los tipnis, ¿sí? Uh-huh. Incluso la propia represión que él llevó adelante antes de renunciar. Entonces, lo que tenemos nosotros en Bolivia es una acentuación de la crisis política que vive el MAS, que empieza a ser llevada al conjunto del sistema político. Una crisis que aparece con esta cuestión, la idea de usar la justicia para encarcelar gente. Nosotros en Brasil tenemos un proceso similar, ¿sí? Que tiene que ver con el desmoronamiento de las estructuras burguesas, pero también políticas burguesas, pero en un proceso más tardío o inverso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que es Lula el que es de alguna forma liberado para poder presentarse como candidato. Recordemos que Lula ya estaba libre, no es que estaba en la cárcel, estaba libre, fue beneficiado con prisión domiciliaria, incluso con reducción de condena y prisión domiciliaria, cambiando la jurisprudencia. La justicia cambió la jurisprudencia para poder darle prisión domiciliaria a Lula, que no le correspondía ya con 2 condenas en contra, ahora tenía 3 condenas en contra. Entonces se cambió la jurisprudencia para que Lula pueda quedar en libertad condicional, con 2 y luego con 3 fallos en su contra. Además, o como dije, de adelantarle la prisión domiciliaria adelantar la prisión domiciliaria y además reducirle la condena. Todo esto bajo la presidencia de Bolsonaro, con lo cual no se puede decir que Bolsonaro usó la justicia en contra de Lula. Uh-huh. Lo que dice este juez, este nuevo juez, simplemente es que no dice que Lula es inocente. Lo que dice es que Lula no fue juzgado en el tribunal que debería haberse juzgado, por una cuestión de jurisdicción geográfica. Y por lo tanto, no se trata de que si es culpable o inocente, sino simplemente que tiene que ser juzgado de nuevo. Obviamente vuelve todo virtualmente a foja cero, aunque se pueden usar pruebas de la otra causa, vuelve casi todo a foja cero. Se anulan los fallos en contra, lo cual a Lula le permite presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones. La cuestión acá
es que esto es un operativo amnistía general, es decir, es la doctrina Zaffaroni que vimos la columna pasada que había prologado el propio libro de Zaffaroni. ¿Por qué digo esto? Porque con este mismo argumento de que estuvieron mal juzgados por el juez Moro, entran en libertad políticos como José Dirceu, Eduardo Aceredo y Eduardo Cunha. Recordemos Eduardo Cunha del PMDB, el que fue el quien gestó el impeachment a Dilma. Es decir, acá tenemos políticos de todos los colores que van a salir en libertad y empresarios, ¿sí? Los digamos, Marcelo y Emilio Odebrecht, Leo Pineiro, Fernando Vittar y Eike Batista son empresarios en Brasil muy conocidos por ser ultra corruptos, pero son los que juzgó Moro y son los que con este fallo tienen que salir todos en libertad. Ahora, esta libertad para todos y todas, siempre que uno sea un empresario, ¿sí? También va para el caso de Bolsonaro, que está investigado por corrupción, sus hijos están investigados por corrupción. Este fallo es una especie de, bueno, dejamos libres a todos y dejamos de investigar a todos. Es muy interesante porque lo que muchos grupos políticos, muchos intelectuales y muchos políticos en la Argentina están pidiendo para Argentina, valga la redundancia. Si no solo Zaffaroni, sino del otro lado también está Jorge Asís pidiendo esta libertad para todos. Uh-huh. Y lo interesante de esto son dos cuestiones. La primera es que lo que estamos viendo es que estos políticos no tienen nada para dar, es decir, no tienen nada para ofrecer. Lo único que pueden ofrecer, estos políticos es la mugre ajena. ¿Sí? Ningún político puede, ni en Bolivia, ni en Brasil, ni en Argentina, pueden ofrecer una mejora de la población. No tienen ningún acto de gobierno que aparezca como un triunfo. Por el contrario, hace 10 años que la población en América Latina viene pauperizándose. A lo que se agrega la cuestión del COVID. Muy breve. Brasil está en una situación espantosa, 2.800 muertos por día, hoy hubo 2.600 y pico, pero estamos llegando a los 2.800 muertos por día, 2.800 fue anteayer. Está segundo en el ranking mundial de contagios y tiene entre el 80 y el 90% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Es decir, un sistema colapsado. Ahora estuve leyendo, antes de hacer la columna, se está acabando la madera para los ataúdes. Se está acabando la madera para los ataúdes. Es una crisis enorme. Recién ahora, el alcalde de Río decidió que no se use más la playa. Pero hasta hace un momento parecía que, digamos, la consigna era salimos todos. Uh-huh. Digo esto porque es un espejo. Bolivia está peor. Bolivia en enero superó a Brasil y Argentina en muertes y contagios por millón de habitantes. Si no es casualidad que estas dos crisis se den en dos países donde la crisis económica y la crisis sanitaria es cada vez peor. Entonces, como decía, cuando se acaban las propuestas, cuando se acaba algún triunfo, aunque sea mínimo, todo lo que tienen para mostrar, y hace 10 años más o menos, todo lo que tienen para mostrar estos gobiernos es la mugre del otro. Ahora, si uno se pone a mirar entre cómo se van, desnudando mugres entre uno y otro, lo que uno diría como espectador es que todo lo que tienen para ofrecer es la mugre propia. Todo lo que tienen para ofrecer es mugre. Y la única disputa, la única discusión política tiene que darse a través de la justicia y con la amenaza de ponerse presos. Lo que nos muestra un escenario que ya llegó al hartazgo. Es interesante hoy mirar si uno mira, por ejemplo, en Bolivia, lo que uno ve es el hartazgo. Es decir, ¿qué es el ascenso de Camacho? El ascenso de una figura outsider
por sobre Evo Morales y por sobre lo que sería ya el macrismo, como es Mesa, que le fue muy mal. ¿Qué es Copa? ¿Qué es Eva Copa? Y todas las rupturas del masismo que fueron ganando. Gente outsider. Iván Arias, el alcalde de La Paz, un outsider. Personas casi sin partido. En la Argentina, bueno, Bolsonaro era eso, ¿no? En la Argentina vemos el crecimiento de gente como Milei, como Spert. Uno debería ver el crecimiento de la izquierda, si no fuera que la izquierda es kirchnerista y por lo tanto es presidente. Pero es muy interesante, las últimas encuestas muestran que el 60% de la población está en contra de la polarización entre Cristina y Macri, en el sentido en el cual no le cree a ninguno de los dos. Es decir, hay un desencantamiento generalizado, tanto del kirchnerismo como del macrismo. Aquí uno podría pensar en los partidos tradicionales burgueses, en el resto de América Latina, y la aparición de un personal outsider. En algunos casos, muy a la derecha, como Camacho o Spert, pero esto debería ser una gran oportunidad para la izquierda. Pero obviamente no se aprovecha porque gran parte de la izquierda trotskista, bueno, gran parte de la izquierda que es trotskista, tiene una posición, en algunos casos muy abiertamente kirchneristas, en otros casos más solapadamente kirchneristas, pero en ambos casos, como dije, se muestran prescindentes. Y lo que vemos entonces es, como se titula la columna, que tiene que ver con una película italiana muy recomendable sobre la República Napolitana, lo que vemos son los restos de la nada, los restos de lo que no nos tienen para ofrecer, los restos de la decadencia y la miseria. Fabián, la verdad que como siempre un placer escucharte y nos reencontramos el próximo viernes con tu columna. Dale un abrazo, Gustavo. Fabián Harari, Un Mundo en Crisis.